Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Adrián Musarreta. Muchas gracias por la invitación para participar en esta Global Game Jam. Y el día de hoy vamos a platicar sobre el diseño de juegos de mesa. Sé que varias personas han incursionado o están empezando en esto del diseño de juegos de mesa. No es algo sencillo. Si se los digo directamente, no es algo sencillo. Yo empecé formalmente desde el 2017 creando un pequeño estudio de juegos llamado Box Entertainment. Desde ese entonces, en el 2017, yo tenía un contexto de los juegos de mesa muy básico y me encontré con varias limitantes que de verdad fue la mejor escuela, el mejor aprendizaje que pude haber tenido y justamente gracias a eso fue lo que ahora hoy en día es lo que representa el estudio de juegos. Nos llamamos Docs Entertainment en 2017 y solamente teníamos el contexto de juegos como Magic the Gathering, King of Tokyo, juegos como quizá un poco más sencillitos, pero gracias a eso fue que fuimos descubriendo pues realmente ya el mundo, ¿no? Que es tan amplio de esto de los juegos de mesa. En el 2017 yo empecé con una pequeña idea, un juego muy sencillo de cartas llamado Doxa, que era justamente para ganar el premio Nobel. Tomamos el rol de un científico y teníamos que ganar el premio Nobel. Muy sencillo el juego, con un poco de estrategia, pero justamente el diseño de este juego empezó desde el 2017 con literal escritos y dibujados a mano, pensar la mecánica, cómo se podía resolver. Realmente estábamos en pañales, en pañales, en pañales en esto del diseño de juegos de mesa. Entonces, quizá estos puntos que les venga a compartir a ustedes les pueda ser un punto de referencia o una perspectiva propia para que ustedes puedan analizar pues qué rumbo, en qué punto te encuentras. A lo mejor hay algo de lo que vamos ahorita a platicar que te pueda servir muchísimo en el desarrollo y pues sí, toda la manufactura de tu juego, ¿no? Con Doxa en el 2018 yo invité a mi hermano, lo consolidamos un poco más formal. Fuimos a crear campañas con diferentes grupos de Facebook, diferentes grupos que se encuentran aquí en México. Y uno de los puntos importantes fue hacer eso, o sea, aventarte a mostrar tu proyecto, quitarte ese miedo y justamente platicarle al mundo tu juego, aceptar la crítica, crear comunidad, justamente también la planeación. Esos fueron los puntos importantes que a nosotros nos sirvieron en Doxa, en el juego, para poderlo desarrollar, planear, lanzar la campaña de fondeo. Nos fondeamos afortunadamente en 2 días y justamente después de eso nos topamos con una pared muy alta, que también ahí fue un aprendizaje totalmente diferente a los diseños de juegos. Este aprendizaje fue justamente la manufactura. La manufactura del juego es algo totalmente diferente al diseño de juegos, ¿vale? Pero después platicaremos de eso. Para poder diseñar un juego, yo creo que los puntos más importantes es que sepas que hay diferentes tipos de juego. Quizás ya lo sepas, quizás no, pero hay diferentes tipos de juegos. ¿A qué me refiero? Hay juegos con mecánica de worker placement, que son, normalmente se les denomina Eurogames, que tú puedes controlar, a grosso modo tú puedes controlar la jugada. Qué hacer en tu turno, qué efectos vas a activar, qué efectos son los que estás tratando de planear. Y justamente eso es lo que te va a poder dar la victoria en ese tipo de juegos. Número 1. Número 2 están los Ameritrash. Los Ameritrash son los juegos que comúnmente solamente dependen de el azar. Tú no controlas directamente los efectos ni nada, simplemente el juego va avanzando conforme lo que te vaya saliendo con dados, prácticamente. Y otro tipo de juegos que son los deck building, que justamente tú vas viendo con lo que tienes, vas creando tu estrategia y comprando recursos para que justamente pues vaya siendo mejor tu jugada, ¿no? Tu juego. Entonces, el primer paso que yo te recomendaría muchísimo es que investigues el tipo de juegos que hay. Hay diferentes tipos de juegos, como puedes ver. Hay una gran variedad. Explóralos. De menos prueba 2 de cada uno de estos. Pruébalos.
Entonces eso te puede dar un punto de partida muy bueno para tu juego de mesa. Entonces pruébalos. Antes de empezar a crear tu juego de mesa, hay una serie de listados que me gustaría compartirles que a mí en lo personal me han funcionado muchísimo y las aplico día a día en el estudio de juegos con el cual colaboro. Y es, primero que nada, ten una clara inspiración, ya sea personal o de tu juego. O sea, si tu juego está inspirado, vamos a ponerlo no sé, en esferas mágicas. Bueno, esas esferas mágicas, ¿de dónde agarraste la inspiración? Personalmente, ¿qué es lo que te inspira a ti a hacer un juego? Entonces, yo creo que siempre hay que empezar por algo central y justamente ya cuando tengas esa idea central, ya empezarla a externarla con tu proyecto, con tu juego. El punto número 2 es que ya sea que tú estés solo o que tengas un estudio y personas también que estén colaborando contigo, entre todos tener una lluvia de ideas. Suena como muy remumbante y muy, a lo mejor como que no le toman mucha importancia, pero créanme que tener una lluvia de ideas, ya sea personal o con un equipo de trabajo, es algo realmente muy fructífero. Realmente te abre un panorama y un contexto muy amplio sobre pues la visión y misión de que cada uno de los integrantes de tu equipo tienen. Entonces, eso es algo súper importante. Ya cuando encuentres tu centro, lo que te motiva, también es importante saber qué es lo que motiva a la gente con la que te rodeas. Entonces, creo que es algo fundamental para que empieces a crear. El tercero, ya justamente es crear tu prototipo, tu primer prototipo. Entonces, crear tu primer prototipo a veces es muy gracioso, a veces es muy desalentador, a veces es muy alentador, depende mucho cómo lo tomes tú. Entonces, la creación de tu primer prototipo literal puede ser desde hojas de papel, dibujitos hechos a mano. A lo mejor no funciona para nada la mecánica, pero ya tienes el primer prototipo de tu juego. No importa en qué fase se encuentre, si tú ya tienes el primer prototipo de tu juego, pues es un gran paso. Ya te atreviste a salir de esa zona de confort, aunque sea solamente crear. A veces te lleguen comentarios de que eso para qué sirve, eso para qué va a funcionar. Pues bueno, es algo que realmente tú disfrutas, es algo que tú vas a dedicarte como diseñador. Y claro, pues es un proceso que a ti te va a llenar. Entonces, mi recomendación es cuando tengas tu primer prototipo, tómalo de la mejor manera las críticas. ¿Sí? El siguiente es el instructivo. Esto lo voy a poner en mayúsculas. En mayúsculas porque crear un instructivo realmente es una labor muy grande. Primera, porque tienes que dominar las mecánicas, cómo va a funcionar, y después, cómo tú esas mecánicas las vas a plasmar en un papel, para que terceras personas lo entiendan. O sea, que el juego pueda funcionar solo sin que tú estés ahí explicando. Suena sencillo, pero realmente es, creo que de las cosas más difíciles, crear el instructivo. Entonces, mi recomendación es, igual, anótalo en un juego, en una hoja de papel, perdón, todo lo que se te venga a la mente, empiézalo a escribir y claro, trata de plasmarlo en un documento ya formal en Word, en PDF, hasta que quede la última. Cuando ya tengas todo el juego preparado, te recomendaría que contrates a un profesional, a un experto, para que te haga la corrección de estilo. Muchas veces también las faltas ortográficas pueden aparecer y está bien. Simplemente hay que pues darle solución a eso, y cómo lo haces, pues contratando a un profesional para que lo haga. Justamente así tú le estás dando un valor agregado a tu proyecto y es algo que vale muchísimo, vale oro. Después después del instructivo viene el test interno. ¿A qué me refiero? Tú lo testeas ya sea solo o con tu equipo, pero lo tienes que testear y testear y testear. Nosotros tenemos un calendario en el estudio, tenemos un calendario justamente que lo tenemos como referencia de que hay 2 días de estudio de mecánica, un día de estudio de testeo, un día de descanso, después 2 días de mecánica, un día de testeo. Ya depende a gusto personal tú cómo quieras acoplarte, pero sí es bueno que hagas primero, antes que nada, un test
interno para poder ver posibles fallas que encuentres en tu juego, ¿vale? Después cuando hagas el test interno y tú ya te sientas como confiado, tú ya te sientas, pues sí, motivado de que tu juego va a funcionar, haz un estudio de mercado en la localidad donde te encuentres. Esto es muy importante y también depende mucho de hacia dónde tú quieres dirigir tu juego de mesa. Si simplemente lo quieres crear para ti, tus amigos y familiares, está perfecto, está cool, síguelo haciendo, porque el motivo pues realmente sería divertirlos y disfrutar. Pero si tú quieres darle un rubro ya comercial, meramente comercial, tienes que hacer un estudio de mercado. Y esto es un tema también muy extenso que no tomaría ahorita en esta sesión, pues por la duración, ¿no? Pero sí quiero recalcar que dependiendo del rubro que tú quieras pertenecer o la visión que tú quieras darle a tu juego, es justamente el siguiente paso a dar, ¿vale? Sería en este caso el estudio de mercado. Cuando ya tengas eso, ahora ya puedes hacer test fuera de tu estudio. ¿A qué me refiero? Puedes hacer test en la comunidad. Puedes identificar algunas comunidades de juegos de mesa en tu país, en tu colonia, con tus vecinos o algo, y empezarlos a probar con personas para que ellos te den su punto de vista. Entonces esto te va a ayudar muchísimo porque pues vas a obtener crítica y obviamente toda la crítica que tú vayas a obtener, aplícala de mejor manera para a ti personalmente y también para tu juego para que sea mejor. O sea, para que pueda evolucionar de mejor manera y se sienta más orgánica la cosa. ¿Vale? Después de hacer un test en la comunidad, varios tests, debo recalcar, después de hacer varios tests en la comunidad, haz un test a ciegas. ¿A qué me refiero? Con la misma comunidad, ya con los cambios que se haya hecho, simplemente tu juego, dáselos a probar, pero tú ya no intervengas. A lo que me refiero es que ya con el manual revisado, ya con los tests hechos y los cambios necesarios, tú pon tu juego para que todas las personas que estén en ese momento lo puedan probar y obviamente ver si está funcionando al 100, si no se atoró en algún momento, si es entendible para todos. También puedes fijarte si es para todas las edades, para toda la gente que le guste ese tipo de juego, porque también a lo mejor hay personas que no le gustan el juego de las esferitas, sino que le gustan el juego de dragones. Es respetable. Entonces por eso tú tienes ya que hacer tu estudio de mercado y junto con eso tú ya sabes a qué comunidades vas a presentar tu juego. Y una vez cuando ya haces tus tests a ciegas, el último paso es la decisión. Tú ya decides si lo vas a lanzar ya sea autopublicándote o lo vas a lanzar a alguna editorial de tu confianza para que te pueda editar tu juego y producirlo, quizá a grande escala, quizá a mediana escala, quizá a poca escala, pero que ya tengas tú en físico tu juego de mesa. Ahora, otro de los puntos muy importantes, ya teniendo en cuenta toda la planeación de tu juego de mesa, que se los di por muy encimita, ¿sí? Ahorita se las estoy platicando por muy encimita. Creo que lo más importante también, uno como diseñador, es que tengas ciertas habilidades para poder crearlo. Un tip que te puedo dar que funciona sí o sí y definitivamente creemos en el estudio, que te pueden funcionar es que cada uno de los integrantes, o de menos tú, tienes que tener cierta expertise en diseño. O sea, tienes que saber manejar de menos a nivel básico Photoshop, Illustrator, programas de animación, etcétera, etcétera. Porque justamente con estas herramientas tú vas a poder pulir a tu gusto el juego, ¿sí? Tu juego de mesa. Entonces, con estas herramientas de menos con que tengas un nivel básico o alguien del equipo tenga un nivel básico, pues bueno, vas a poder hacer muchísimas cosas y te vas a ahorrar muchísimas trabas porque los vas a poder resolver en el momento. Una de las limitantes que teníamos es que yo no sabía nada de Photoshop, pero afortunadamente también había gente en el estudio que sí sabe de Photoshop y todas estas herramientas. Entonces, pues nos ahorramos muchísimo tiempo.
Entonces quizá por ahí sería muy bueno contar con un equipo o que tú tengas esa expertise para crear tu juego. Ahora, otro de los temas importantes es, además del diseño, es el desarrollo. Aquí en esta parte del desarrollo me refiero a las mecánicas. Ya les había platicado el tipo de juego, pero bueno, las mecánicas, tú tienes que acoplarte a ellas. Entonces, uno de los errores más grandes que se han cometido es que quieres crear una mecánica nueva usando varias mecánicas. Entonces eso hace que el juego ya sea más rebuscado y hace que el juego ya pierda sentido porque se empieza a atorar en diferentes etapas. Entonces no estoy diciendo que juntar mecánicas sea malo, simplemente sí ajustate. Si tu juego principalmente va a usar el draft, que te quedas con quizá una carta y pasas las demás y así, si ese va a ser una mecánica central de tu juego, tienes que hacer que esa mecánica sea parte del centro de tu juego. No te limites, explora muchas mecánicas, realmente hay muchísimas. Actualmente revisé en internet y encontré una lista que hay 68 mecánicas aproximadamente. Hay 68 mecánicas, entonces ¿sabes cuántas historias y sabes cuántos juegos se pueden crear a partir de esas mecánicas? Muchísimas. Entonces, realmente no te limites, pero siempre trata de respetar esa línea que estás marcando. Porque por experiencia propia te puedes llegar a atorar y desatorarte realmente es algo muy ya laborioso, por así decirlo. Y ya por último, para finalizar, esta plática fue muy corta, pero creo que tomé puntos clave que quizá tú te encuentres como diseñador. Entonces, quizá te sirva como un autoexamen, por así decirlo, para saber en qué punto te encuentras. Entonces, a partir de eso, tú ya sabes qué rumbo quieres tomar, qué rumbo va a tomar tu juego de mesa. Y justamente saber desatorarte también hay que ser creativos, para poder resolver lo que se te está presentando, ¿no? Entonces, uno de los puntos clave, yo creo, unos tips que les puedo dar también para su juego de mesa, es justamente la simpleza. Manténlo simple, no te compliques mucho, si no es necesario. Realmente aquí lo que importa es que el juego sea divertido, que la mecánica fluya, que a la gente la envuelva, pero también que la temática te atrape. ¿A qué me refiero esto? Con el arte. El arte tú también tienes que hacer un perfect match, o sea, tienes que hacer que la mecánica y el arte sean complementarios. Uno no es más importante que otro en perspectiva del estudio, ¿no? Pero creemos que si haces un perfecto match entre esto, tu juego sería increíble. Estudia muy bien las mecánicas, púlelas muy bien, pero también compleméntalas con un arte hermoso. Cuando tú haces eso realmente ya es un producto, ya es algo tangible y es precioso y es muy bonito, es muy bello admirar ese tipo de trabajos, ¿no? Entonces yo te recomendaría manténlo simple, pero siempre bajo un régimen profesional. Siempre, siempre. Otro tip muy importante y quiero recalcar de nuevo es el instructivo. El instructivo en letras mayúsculas. El instructivo es lo más importante de todo. Realmente, vuelvo a mencionárselos. Tiene que ser súper entendible y que cualquier persona que lo lea lo entienda. Yo creo que está súper bien y es lo más recomendable que haya un profesional detrás haciendo la corrección de estilo. Me refiero a, pues sí, o sea, quizá una regla ortográfica ahí se nos fue, entonces es importante que todo esté en orden, que todo sea entendible, que todo esté muy bien editado y qué mejor que a manos de un profesional. Y bueno, esto ha sido la plática ahorita. De verdad agradezco mucho a la organización que nos está apoyando ahorita en la Global Game Jam. Por este espacio, realmente es naciente esto de los juegos de mesa, pero creo que es algo muy cool, es algo muy padre, entonces pues los invito también a que exploren en sus comunidades de juegos de mesa. También, si tienen alguna duda, si quisieran hablar con un estudio de juegos de mesa independiente, los invito a que nos contacten.
nos contacten. Aquí voy a dejar también nuestros contactos para que puedan seguirnos y poder seguir platicando y creciendo entre todos juntos en este rubro de los juegos de mesa. ¿Vale? Mi nombre es Adrián Lucerreta. Cuídense mucho. Chao, chao.